Doctor Joel García con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. El doctor Joel es abogado en ejercicio, abogado penalista en ejercicio venezolano, también profesor universitario y vicepresidente de Fundesi, una fundación sin fines de lucro para los derechos humanos. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, Marlene. Un placer estar contigo y siempre dispuesto a escucharte y a responder. Doctor, para nadie es un secreto el clamor público de la situación venezolana. Bajo el orden judicial y político, ¿qué mirada le puede dar a la actualidad de nuestro país? Es muy lamentable lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. Las personas, confiando en el ejercicio del voto, acudieron el 28 de julio a expresarse en las urnas electorales. Una expresión que, como lo dice nuestra Constitución, es la máxima expresión de la soberanía. Es decir, el ciudadano se expresa diciendo a quién quiere que le rija su destino en los próximos 6 años a partir de enero del año 2025. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno de Nicolás Maduro y con su cómplice, el Consejo Nacional Electoral, han cometido un megafraude. Un fraude que ningún venezolano acepta, porque todos los venezolanos saben qué pasó ese día. Todos los venezolanos dan contestes de que nadie quiere a Maduro. Por supuesto que tienen, y vemos que según en los números que está sacando el comando de Edmundo González, tiene aproximadamente unos 3 millones o un poquito más de personas que votaron por él, pero la inmensa mayoría, es casi que lo dobla, es los venezolanos que se expresaron en contra de que él continúe en el gobierno. Sin embargo, esto ha desatado manifestaciones espontáneas, represión. Ya llevamos a esta hora que estoy hablando contigo aproximadamente 13 fallecidos a causa de disparos de la policía y de los colectivos, para que entiendan la comunidad internacional que es un colectivo. Son grupos armados, paramilitares, que con la aquiescencia del Estado actúan como órgano de represión en Venezuela. Desde el punto de vista jurídico, estamos en presencia de un megafraude cuya responsabilidad es tan clara. Y si en Venezuela hubiese separación plena de los poderes y Estado de Derecho, el Ministerio Público, más allá de estar apoyando al gobierno como lo está haciendo, debería haber ya iniciado una investigación en contra de estas personas que han cometido este fraude, en contra de todos los venezolanos a nivel nacional e internacional que se expresaron en las urnas. Ya en esta introducción, doctor, hay muchísimo como para empezar a profundizar. En la comunidad internacional todavía hay muchas dudas acerca de cómo es el sistema electoral venezolano. ¿Cómo es la repartición de las urnas? ¿Cómo son los conteos? Sabemos que tenemos un sistema que es completamente electrónico, pero ¿cómo se hace el conteo después de esos votos, de esas actas que por un lado dice la oposición tener absolutamente a disposición las actas? De hecho, son públicas las actas, actas que todavía no hemos visto del lado del Consejo Nacional Electoral y del oficialismo en Venezuela. Para darle en resumen una vista clara a las personas que aún no entienden cómo fue ese sistema electoral y por qué hoy todavía no están esas actas disponibles, ¿qué nos podría decir al respecto? Fíjese, nuestro sistema de escrutinio electoral es un sistema automatizado, donde el ciudadano elector acude ante una máquina que tiene los candidatos en una pantalla, touchscreen. Usted pulsa, toca su candidato, le genera una boleta con el candidato de su preferencia, la deposita en una urna. Una vez que se cierran las mesas electorales, son aproximadamente a las 6 de la tarde, o hasta que no haya electores, se apaga la máquina, es decir, ya se suspende el ejercicio de la máquina para la votación y se totaliza. La máquina arroja un acta, que es le dicen vulgarmente aquí el chorizo, porque es Sí. una lista larguísima donde tienen todos los candidatos y los votos que obtuvieron por cada uno de los partidos que les representan. Esa acta, ¿verdad? La van a firmar todos los testigos de los diferentes partidos políticos que están en esa mesa electoral. Y luego, después se verifica esos resultados
con lo que está en la urna electoral, es decir, que se corresponda eso con lo que está en el acta. Además, que la cantidad de votantes se correspondan con el cuaderno de votación. Cada persona que ingresa a ejercer su voto firma y coloca su huella en un cuaderno. Eso tiene que estar en plena armonía todo ello. Una vez que eso se hace, que se verifica ello, es que se ordena, se solicita la transmisión de lo que contiene esa máquina electoral hasta el centro de cómputo de totalización del Consejo Nacional Electoral. Y es allí donde el Consejo Nacional Electoral va a tener la información en lo que llaman ellos el boletín número 1, que se hace en una sala de totalización donde están todos los testigos de los diferentes partidos políticos que van a dar fe de lo que está saliendo allí es lo que va a decir el presidente del Consejo Nacional Electoral para proclamar a una persona. Resulta que allí había un solo testigo que pudo ingresar porque a los demás no lo dejaron ingresar, incluso a los de Mundo González no le permitieron entrar, pero ese único testigo de un partido político que estuvo allí manifiesta que durante todo el tiempo que estuvo allí no sacaron ningún acta, no totalizaron nada. Es decir, que lo que leyó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, no se corresponde con lo que arrojó, sino no sabemos de dónde saca esa cifra. Y por supuesto que esa cifra que arrojó según Elvis Amoroso no se corresponde con la realidad, con los exit poll que se habían hecho, con las encuestas anteriores y con lo que sentían las personas. Ahora bien, ellos no contaban con que la plataforma unitaria de la oposición se había hecho de muchas de las actas, a pesar de que muchas se las negaron, muchos testigos los sacaron de la sala para que no vieran las totalizaciones, y tenía, porque esas actas tienen un código QR que al escanearlo arrojan el resultado y eso estaba siendo acumulado en un servidor en alguna parte del mundo, en un sistema muy robusto que es lo que tenemos hoy día, ya digitalizado, y tenemos hasta ayer contabilizados el 81,3% de todas las actas a nivel nacional, y eso arroja que el Mundo González tiene más de 7 millones de votos versus 3 millones y algo que tiene Nicolás Maduro, lo que evidentemente con el menos de 20% que falta para escrutarla, aun cuando Nicolás Maduro le pusieran el 100% en todos esos centros electorales, es imposible que pudiera alcanzar a Nicolás Maduro. En consecuencia, Nicolás Maduro no es el presidente electo porque está sumamente demostrado y tanto es la transparencia de la oposición que puso a disposición del mundo esa página web donde cualquiera puede consultar y ver los datos que ahora no sé qué va a hacer el gobierno. Se dice, ayer un periodista colombiano decía que en los galpones donde están las máquinas del CNE, aquí en Venezuela, están fabricando actas, están falsificando actas. Pero lo que se tiene son las actas con los códigos hash, con los códigos QR, con la autenticidad de ese resultado. Indiferentemente, lo que se está esperando es que el mundo se percate de esta situación. Doctor, constitucionalmente o legalmente hay un tiempo establecido en el que el Consejo Nacional Electoral debe hacer públicas estas actas, porque ya estamos hablando de una elección que fue el pasado domingo en la madrugada y hoy, que es jueves ya 31, no tenemos la información. Fíjense, hay que aclarar esto. La norma no exige que se exhiban las armas. Ujú. La norma exige que se exhiban los resultados. Y los resultados es no solamente el total, porque acuérdense que el Luis Amoroso habló de un 80% y con eso lo proclamó. ¿Dónde está Correcto. el otro 20%? Y dijo irreversible. Pero es que para decir que es irreversible, nosotros teníamos que tener cifras. Entonces, no produjo una cifra estado por estado, porque cada de los 24 estados venezolanos además tiene municipios, tiene parroquias, y en cada uno de ellos hay centros electorales, y lo lógico es que cada centro electoral tenga su totalización mesa por mesa, es decir, en la mesa A hay tantos votos, en la mesa B tantos votos, etcétera, etcétera, y esos resultados es lo que exige la norma. Ahora, ante esta duda y estas cifras que nadie cree, lo lógico ahora sí es verificar esos datos gruesos, esos números gruesos que acaba el CNE versus cada una de las actas, porque si no creemos esto, la única forma de auditarlo es eso. Y esa auditoría debió haberse hecho inmediatamente porque estamos cuestionando. Además, ellos dicen que
del sistema y fue intentado hackearse desde Macedonia del Norte. Ya el gobierno de Macedonia se ha expresado diciendo que se desmarca de eso, que ellos no saben nada de eso, ni el gobierno venezolano le ha pedido información sobre algún tipo de hackeo por allá. Y si fuese así, ¿verdad? En la auditoría que se hubiese hecho inmediata hubiese arrojado de que intentaron hackearse el sistema. Entonces, en consecuencia, estas cifras oscuras, ni Venezuela ni el mundo lo va a entender. ¿Por qué? Salió el centro Carte, el Ujú. observador mínimamente imparcial que estaba allí y dijo que no cumple con los estándares internacionales esas elecciones que se hicieron y en consecuencia no se pueden considerar democráticas. Es decir, está en duda todo el sistema y nosotros los venezolanos sabemos qué sucedió ese día. Hablaba también de esta falta de independencia y de separación de poderes y lo vemos también personificado en la figura de Elvis Amoroso, que sabemos y reconocemos ha formado parte de esta militancia dictatorial del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál ha sido o cómo han sido las últimas participaciones de Elvis Amoroso en el actual cargo que tiene? Mire, consideramos que Tibisay Lucena, que en paz descanse, había sido una de las más nefastas en ese cargo, pero mira, quedó como un ángel delante de la actuación que Rezagado. está, sí, quedó, pero muy, muy lejos de lo que está haciendo Elvis Amoroso. Elvis Amoroso se comporta como un activista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Elvis Amoroso, no podemos olvidar que era el Contralor General de la República y que fue quien inhabilitó a María Corina Machado. Y para aclararle al mundo, la inhabilitación política es una consecuencia de una condena penal, es decir, es una pena accesoria. Si una persona no tiene una condena penal, jamás y nunca pudiera estar inhabilitado político según nuestra Constitución y la ley. Sin embargo, en Venezuela, para eliminarse o quitarse un eventual contrincante en unas elecciones, entonces prefieren inhabilitarlo administrativamente, algo que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es totalmente inconstitucional e ilegal. Sin embargo, en Venezuela se sigue aplicando. Y la conducción de Luis Amoroso como presidente del Consejo Nacional Electoral deja mucho que desear. Es un activista más del Partido Socialista Unido de Venezuela, además que no muestra la transparencia que debe mostrar. Y por otro lado, vemos que en estas proclamaciones y estas, no han salido todos los rectores juntos con él acompañándolo. No sabemos si ellos se reúnen o no se reúnen. Entonces pareciera que todas estas decisiones son tomadas unilateralmente por el viejo amoroso. Yendo un poco más a las calles venezolanas e incluso a este discurso de Nicolás Maduro pidiendo la detención tanto de María Corina como de Edmundo González, perdón. ¿Qué se espera en las próximas horas? Ya esta detención o esta orden de captura fue emitida, ya ha sido firmada por algún juzgado y bajo qué tipo penal se está imputando como para, o se presume la imputación como para ponerlos a la orden del Poder Judicial. Bueno, el día de ayer un periodista publicó esa información de que ya se había solicitado, se había expedido la orden de aprehensión tanto para Edmundo González como para María Corina Machado. Sin embargo, no tenemos claro eso, no lo sabemos, Ok. no podemos saber la ciencia cierta. No me extrañaría que lo hiciera y además que eso tiene también una intención de que una persona cuando se rumorea que sabe que hay una orden de aprehensión contra ellos, pues generalmente las personas huyen de Venezuela, buscan asilo político en alguna embajada, porque con Venezuela no tenemos independencia de poderes, usted no se puede someter a la justicia porque no hay tal justicia. Hablar de justicia en Venezuela es forzar el concepto de justicia. Entonces, la gente, ante estar en esa situación de incertidumbre, de no contar con independencia del Poder Judicial, no contar con independencia del Ministerio Público, entonces opta por irse. Sin embargo, ayer la líder política María Corina Machado, después que Costa Rica le ofreciera asilo político a ella y al Mundo González, le agradeció esa generosidad. Sin embargo, dijo que su responsabilidad estaba defender con los venezolanos la situación que está planteada y dijo que se quedaba, que le daba muchas gracias, pero se quedaba. Entonces, no sabemos. Ellos, en Venezuela no hace falta cometer delitos.
En Correcto. Venezuela no hace falta que usted haga nada para que usted pueda estar preso. Basta que usted sea incómodo al régimen de Nicolás Maduro para que usted pueda ser detenido. Ahí quería ir, doctor. Usted ha sido defensor de presos políticos. ¿Cuál es la actualidad venezolana acerca del número de presos políticos actuales y cuántas detenciones arbitrarias llevamos en las últimas horas? Según información de ONG de derechos humanos, hasta el día de ayer iban como 170 y algo. Yo estimo que al día de hoy, en la mañana de hoy, ya pasarán de 200 personas detenidas, aproximadamente 13 o 14 fallecidos. Eh, Todas esas detenciones son arbitrarias. Eh, Esas personas, yo ahorita mismo ya me estoy alistando para salir a los tribunales de la República para asistir a todas esas personas, a las personas que yo pueda ayudar para poderlas defender ante esta oprobiosa persecución. Ojalá que nos permita, porque últimamente este año, todo lo que va de año, no han permitido defensa privada a ninguna de las personas que han detenido por razones políticas. Hasta ese sagrado derecho, que es lo que puede tener un preso, como es el derecho a la defensa, no se lo han permitido. En consecuencia, los jueces cumplen órdenes, los fiscales cumplen órdenes. Estamos ante una complicidad necesaria para mantener en silencio a todo aquel que se atreva a levantar la voz contra el régimen venezolano. Eso es importantísimo lo que acaba de decir, doctor. ¿Bajo qué fundamento no les permiten una asistencia privada o una defensa privada? ¿Es exclusivamente la defensa pública que directamente les da el Estado? Sí, no hay argumento alguno, sino que no permiten que el abogado privado o de confianza se pueda designar, no le permiten ni siquiera el acceso al Palacio de Justicia, le dicen que nada, que tiene una defensa pública y punto. Pero lo lamentable es que ese defensor público, que es un abogado como yo, es un abogado que todos al graduarnos y para poder ejercer la profesión tenemos que colegiarnos, ir a Ujú. un colegio de abogados y jurar cumplir fielmente con la Constitución y la ley. Esos abogados que dicen ser defensores públicos, lamentablemente no están cumpliendo con su rol de defender, sino solamente es una figura que está allí como para decir que a ese preso se le garantizó el derecho a la defensa. Y no es porque estos abogados no quieran hacerlo, sino que le tienen prohibido defender a las personas que están presas políticas. Es decir, él está allí, pero él no puede ejercer una impugnación contra una decisión. Ese defensor público no puede ejercer un recurso de apelación, no puede interponer o solicitar medios de prueba, es decir, no puede hacer nada. Y la persona que está siendo detenida, que está siendo juzgada, va a un juicio sin ningún medio de prueba, es decir, va desnudo, va a un paredón de fusilamiento porque no tiene cómo defenderse. ¿Cuántas de estas personas, de estos presos políticos, siguen en la sede del SEBIN en el Helicoide? En la cantidad ahorita no la sé, pero debe estar algo así como de 60 o 70 personas en la sede del ICOE. ¿Y cuántos ¿Sabe? están bajo su defensa, doctor? Yo tengo a varios, tengo varias personas que estoy defendiendo. Está, por ejemplo, el Roland Carreño, sin embargo, él está en libertad condicional. Está el diputado Requesens, también está en libertad Correcto. condicional. Pero tengo a John Álvarez, un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, que estaba bajo libertad, sin embargo, le acaban de imputar unos delitos que ni siquiera ha cometido y le dictaron orden de aprehensión, por eso tuvo que huir, está En la huyendo. actualidad. En la actualidad sí. Y ahorita voy a hacerme cargo de varias personas que han sido detenidos en ocasión de estas protestas. Voy a ir al Palacio de Justicia y abarcar cuanto pueda ayudar, si es que no los permiten, si es que no dan acceso a la defensa de esas personas que han sido detenidas. Pero la situación de los presos en Venezuela y sobre todo los presos políticos es totalmente, pero pobrecitos, no tienen ni la mínima posibilidad de defenderse, porque le está vedado todo ello. Últimamente, en lo que va de año, no se permite ni siquiera la defensa privada. Ayer vimos cómo detuvieron a uno de los líderes políticos, a Superlano, cómo lo detuvieron sin haber Correcto. cometido delito alguno, y decían ayer los miembros de su partido político, Voluntad Popular, de que estaba siendo torturado
para que de alguna manera incriminara a María Corina Machado en algún acto. No sabemos porque esa es la otra práctica que tiene el gobierno venezolano de obligar a las personas a autoincriminarse e incriminar a otras personas también. No sé quién es la actual defensa de Superlano. No, todavía no conozco quién va a ser su defensor, porque no se sabe todavía nada, no he visto que ningún No abogado hay se haya, información al respecto. no, para nada. Doctor, yo conozco la respuesta a la pregunta que le voy a hacer, pero me parece importante que quienes nos escuchan también lo sepan con esa claridad. ¿Existen centros de tortura en Venezuela y qué tipo de tortura han sido sometidos presos políticos, por ejemplo? Te voy a contestar no porque lo diga Joel García. Existe una misión de determinación de hechos para el caso Venezuela, designada por las Naciones Unidas, que ha investigado toda esta situación en Venezuela. Y a esa misión de determinación de los hechos, las víctimas de estos tratos crueles, inhumanos, degradantes y de tortura han denunciado y han mostrado las pruebas. La misión lo ha dicho en dar 3 informes de que en Venezuela se tortura, en Venezuela hay centros de tortura. Ahora, mi opinión y el conocimiento que tengo sobre ello, o en tantas causas de defensa de presos políticos, yo lo he escuchado de viva voz de los presos cuando piden la palabra y declaran ante un tribunal dónde los torturaron, quién los torturó, cómo los torturaron. Eso lo he escuchado yo y soy testigo de cada una de esas declaraciones porque mis defendidos y los defendidos de otros compañeros o colegas se los he escuchado de viva voz. De hecho, sin ir muy lejos, tenemos el caso de Juan Requesens, que está en libertad en este momento, pero que también ha hecho público en la medida de sus posibilidades algunas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivió justamente en el centro del Helicoide. ¿Cuántos años estuvo privado de libertad Juan Requesens? 5 años y fue condenado a 7 años. Sin embargo, estamos todavía ejerciendo recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, recurso que todavía no ha dado respuesta sobre ello. Pero en Venezuela, en ese caso especialmente donde estaba detenido él, ahí se condenaron a muchísimas personas a 30 años, a 25 años, y personas que no tuvieron nada que ver, personas que ni siquiera nadie les señala y están allí. El caso de Milendre Benítez es un caso que vale la pena conocer y que se ha publicado muchísimo. Milendre Benítez solamente por haber acompañado a una persona, a su esposo, en un vehículo, la condenaron a 30 años. Eh, eh, Producto de los maltratos, de las torturas, perdió a su bebé en ese momento. Yo conocí a esa chica caminando y hoy día está en silla de ruedas. Es un caso bastante lamentable y además porque es inocente de todo lo que han acusado y por la cual lo condenaron. Doctor, de la parte judicial y política, quisiera que nos fuéramos en la medida también de las posibilidades a la parte económica y de sensación de seguridad en Venezuela. La comunidad internacional, mucho se ha conversado también de esta sensación de mejora que ha tenido el país los últimos años. Se ha hablado, por ejemplo, de la disminución de la inflación. Muchos venezolanos que han regresado a Venezuela también tienen como esta sensación de que hay circunstancias que mejoraron. ¿Desde qué punto de vista podríamos decir que esto fue una mejora o una sensación de mejora? ¿A qué corresponde? O si esto en definitiva no existe. Definitivamente sí hubo una mejora y eso se debe no a que Venezuela cambió, sino que la dolarización de facto que está vigente en Venezuela, cuando digo de facto, es porque no es una dolarización de derecho, es decir, no está arreglada, Ujú. sino que permitieron la libre convertibilidad, permitieron el libre tránsito y circulación de la divisa, tanto euro como dólares. Entonces, de alguna manera, eso ayudó a estabilizar un poco la economía y la inflación. Sin embargo, es una dolarización que no está regulada, sino que está controlada por el Banco Central de Venezuela, porque es quien fija la tasa de cambio y la ha mantenido a expensa de muchos dólares que tiene que inyectar el gobierno al sistema bancario, al sistema financiero, para que se pueda mantener más o menos estable.
Sin embargo, los analistas, los de finanzas, economía, dicen que el dólar está represado, que si tuviera verdaderamente el valor que tiene que tener, superaría con creces lo que está fijado en este momento. Por supuesto que la hiperinflación que vivimos, ¿verdad? Ya se disminuyó, sin embargo, tenemos una inflación altísima, la más alta de toda América Latina, creo yo. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos meses, por supuesto que la inflación mensual se ha mantenido, ha bajado, pero esa sensación de economía se vivió porque hubo un excedente de flujo de dinero en la calle y que cesó, que terminó una vez que metieron preso a Tarek El Exami y a todo su grupo. Vimos cómo la economía se desinfló y cómo muchos negocios locales comerciales, especialmente restaurantes que habían abierto últimamente, cerraron sus puertas porque pareciera que todo eso era una fachada para hacer ver que había mucha abundancia, pero eso era un sector nada más de Caracas. Vámonos al interior del país, vámonos Correcto. a los estados Ujú. llaneros, vámonos a esos estados donde, mire, el único sustento que tiene allí quizás es trabajar alguna gobernación, una alcaldía o lo que poco porque pueden sembrar. Entonces, todo es una ficción, es una burbuja, pero es de pura apariencia. En Venezuela, verdaderamente, para que haya una mejoría, tiene que haber libertad de mercado y no lo hay. Tiene que haber libertad. La carga impositiva que tienen sufriendo los comerciantes es demasiado enorme porque tienen que pagar el tributo al municipio, tienen que pagar el tributo al Estado y tienen que pagar el tributo al Estado venezolano como nación. Entonces es horrible lo que se vive aquí. Por otro lado, el salario mínimo venezolano es uno de bueno, yo creo que es el peor del mundo. Los pensionados, etcétera, ¿Cuál es el etcétera. actual salario mínimo de Venezuela? Equivale algo así al cambio venezolano, no llega a $5, no llega a $5, ese es el salario mínimo. Entonces, los comerciantes, por supuesto, que le pagan a sus trabajadores con bonos en dólares, cantidades que no forman parte de sus prestaciones sociales, sino que son ayudas económicas que, mira, el venezolano tiene que vivir día a día. Para muestra que más de 7,5 millones de venezolanos están fuera del país, y si de mantenerse el gobierno de Nicolás Maduro, yo creo que 7 millones van a ser insuficientes porque vamos a llegar a 12, 13 millones de venezolanos que van a salir de Venezuela y esto va a generar un problema en la región, en el mundo, porque no solamente Correcto. migran a países de la región de América, sino también a Europa, Asia, África. El venezolano hoy día está regado por todo el mundo, algo que nunca sucedió porque el venezolano no tenía características de migrante, sino más bien de receptor de migrantes. El venezolano vivía muy tranquilamente en Venezuela, pero ya a partir de un cuarto de siglo, con este sistema de gobierno, ya muchos venezolanos perdieron la esperanza en Venezuela, al punto que un venezolano, un joven que obtiene una carrera universitaria, que es un profesional, ¿cuáles son las esperanzas que tiene él una vez en el mercado de trabajo? Ninguna. Tiene que emigrar lamentablemente y estamos exportando cerebros para todos lados. Doctor, para finalizar un poco la entrevista, ¿qué expectativas de las próximas horas, de los próximos días, considera cómo considera o cuál sería la función de la comunidad internacional en pro del ejercicio del derecho en Venezuela y qué palabras de aliento le podemos llevar a los venezolanos dentro y fuera del país que estamos viviendo esta situación puntual? La comunidad internacional tiene que percatarse que lo que se cometió en Venezuela es un fraude que atenta contra el sueño, las ganas que puede tener un venezolano. La comunidad internacional tiene que tener clara de que si esto se mantiene de esta forma, de que si ese fraude se consolida, va a ser un problema a la región, a todos los países, porque los venezolanos no van a tener otra opción que irse de su país. Los venezolanos no quieren irse de su país, pero la situación les obliga. No pueden vivir en Venezuela bajo esto. O bien porque no tienen los ingresos mínimos necesarios para vivir, o bien por la persecución que se desencadenó en Venezuela. Entonces, los países de la región lo que pueden hacer es ver si van a seguir apoyando a este sistema que tenemos aprobioso, o bien se va a poner del lado de la democracia y de la libertad. No es que nos apoyen, sino que vean que lo que está cometiéndose en Venezuela es un fraude. Y como lo han hecho ya varios países de Venezuela, perdón, varios países de América que han dicho que no reconocen esa elección y en consecuencia no reconocen a Nicolás Maduro como presidente electo, lo que ha dado que Venezuela expulsó a una gran cantidad de diplomáticos
de las embajadas en Venezuela porque le son adversos, porque le han dicho la verdad. Entonces lo que estamos esperando es el apoyo en ese sentido. Por otro lado, el mensaje que les doy yo a los venezolanos que están dentro y fuera del país es que está prohibido rendirse. Nosotros tenemos que seguir buscando y hacer todo lo necesario pacíficamente para lograr el cambio necesario en el país y lograr con ello que nuestros nacionales retornen al país y no ser de estorbo a nadie. Nosotros no somos estorbo a nadie. Nosotros somos un país que le hemos dado cobijo a muchos extranjeros porque Venezuela es un país de solidaridad. Que mantengan la esperanza firme de lo que estamos aquí en Venezuela. Seguiremos luchando para lograr esa libertad tan ansiada. Ya el venezolano se expresó. Ya en Venezuela ya no podemos hablar de chavistas y no chavistas, porque Correcto. ya vemos cómo se expresaron. Estamos hablando del pueblo venezolano que desea un cambio en democracia, un cambio en pacífico orden a un nuevo sistema que ya lo logramos. Ahora falta es El materializar, reconocimiento. que nos reconozcan esa victoria, porque fue en buena lid, a pesar de que nos pusieron todas las trabas a vida y por haber, se logró. ¿Por qué se logró? Porque el venezolano cambió. El venezolano quiere paz, el venezolano quiere libertad, quiere democracia, quiere prosperidad. Y eso fue lo que se materializó el 28 de julio del presente año. El doctor Joel García, abogado y profesor universitario con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, siempre es un gusto estar con ustedes.